Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tarde para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis amados hermanos, en esta mañana pretendo dar una definición de lo que es el crecimiento espiritual. Voy a dar sus causas, lo que es, el no crecer en el ambiente espiritual. Voy a dar unas cuantas razones por las cuales no crecemos, cómo nosotros podemos solucionar ese problema y qué es lo que causa que nosotros no vamos a crecer, no crecemos. El autor de Hebreos le está hablando en un contexto a un público que se ha vuelto atrás, ha sido enseñado en la palabra de Dios, pero estos hermanos que ya habían sido enseñados aparentemente por el mismo autor de la carta a los Hebreos, ellos han vuelto a sus viejas prácticas. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en este capítulo, en el capítulo 5 y capítulo 6, este autor hace una pausa de lo que ha venido enseñando. En los capítulos anteriores, en el capítulo 1, él está hablando, Cristo es superior a los ángeles. Y da las razones, da sus argumentos por qué Cristo es superior a los ángeles. Y viene citando el Antiguo Testamento. Y precisamente porque estos hermanos que están en hebreo tienen el Antiguo Testamento y era la palabra que tenían. Y este autor le da sus razones. Luego en el capítulo 2, el autor también presenta a Cristo superior a Moisés. Moisés fue quien le dio la ley. Y estos hermanos estaban reemplazando la crucifixión de Cristo, la cruz de Cristo, por sus buenas obras. Y vamos a ver por qué es que yo le digo esto, hermano, de que estos hermanos ya se habían vuelto atrás. Vamos a ver unos versículos más hacia atrás y luego vamos a saltar a otros versículos más adelante en el capítulo 7, porque como le dije, él está hablando de un tema en específico, hace una pausa y le dice, no, yo no puedo seguir hablándole de este tema porque ustedes tienen un problema. Y él empieza a tratar de su problema para luego continuar con el desarrollo. En el capítulo 5, un poco más para atrás, versículo 5, versículo 2, 3, hasta desde el versículo 1, pero vamos a leer desde el versículo versículo 3. Y por causa de ella ofrecen los pecados tanto por sí mismos como también por lo del pueblo. Vamos a leer el contexto completo desde el versículo 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es ese gran sumo sacerdote? Y es lo que está aplicando el autor en esta carta. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Señor Jesucristo. Acercámonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un momento, déjeme explicarle qué es lo que está pasando con estos hermanos.
Y para ello le voy a leer el versículo 6, creo, el capítulo 6, versículo 2, creo. No, desde el 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Cuál es el cuadro que están viviendo estos creyentes? Bueno, que ya han quitado a Cristo de sus creencias. Es verdad, Cristo vino, murió por nosotros, pero hay que añadir algo. No es suficiente con que yo vaya a Cristo y hable con Él y a través de Cristo hable con Dios y pida perdón por mis pecados. No es suficiente. Hay una vieja práctica que era la imposición de sus manos. No sé si se acuerdan, cuando alguien cometía algún pecado o iba a hacer remisión por sus pecados, llevaba a un macho cabrío, le ponía sus manos sobre su cabeza y el pecado de él cargaba sobre este animal. Eso es lo que está pasando, de que los hermanos se han vuelto a esas viejas prácticas de imponer sus manos, de quitar el sacerdocio de Cristo para volver al sacerdocio levítico que ellos están viviendo. Y el autor está tratando este tema con estos hermanos. Y le dice en el versículo 14, por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está en el cielo y que aboga por nosotros? Ese sumo sacerdote es Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote, no tenemos que volver a esas viejas prácticas. Y eso era lo que estaba pasando. Recuerden que el sumo sacerdote era quien se presentaba delante de Dios, y el sumo sacerdote, según Leví, eran hombres. Eran hombres, y cuando me refiero a que eran hombres con falla, que tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos y luego por lo del pueblo, que el autor más adelante se lo aclara, porque este era un problema que ellos tenían. Entonces, al añadirle a Jesús o quitar a Jesús de la doctrina, ¿qué es lo que está pasando? Que toda la doctrina de ellos está tambaleando. Toda. ¿Por qué toda, hermano? Porque Cristo es la piedra fundamental, la piedra principal, es el fundamento de la vida cristiana. Si quitamos a Cristo, y creo que se lo dije en la predicación pasada, hermano, si quitamos a Cristo, nuestra vida no tiene sentido. Venir a la iglesia no tiene sentido. Y es lo que está pasando con estos hermanos, de que se han acomodado y quizás, probablemente llegaron a un punto de que ya dejaron de aprender. Y es lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que explicar. Wow, yo tengo mucho que explicar acerca del sacerdocio, acerca de la salvación, acerca de que Cristo es nuestro sacerdote y entró al lugar santísimo una vez y por todas, pero no se lo puedo explicar. ¿Por qué? Por cuanto se habéis hecho tardo para oír. Y esta palabra tardo para oír es una sola palabra en el idioma original, como se escribió, y se llama noros, que quiere decir lento, perezoso. Se han hecho lento para oír, se han hecho perezosos, se han hecho indolentes. Estas son las definiciones que nosotros, si se quiere, se pudiera traducir de esta palabra que el autor está usando, que es noros. Ahora bien, hermano, si bien es cierto que se han hecho tardo para oír, se han hecho lento, también nosotros debemos de entender que desde el primer capítulo el autor sabe que estos hermanos tienen problemas para oír.
y se lo vive recalcando antes de llegar a esta conclusión y antes de decirlo, de tomar este tiempo para hacer esta pausa y hacerlo reflexionar. ¿Y qué es lo que está pasando, hermano? Que estos hermanos debieron de ya ser maestros. Estos hermanos tienen un tiempo en los caminos del Señor, pero al hacerse perezosos, al hacerse lentos, no conocen toda la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y no es tan solamente, no es que no conocen, es que es difícil pasarle esta verdad, es difícil pasarle estos principios. Varias veces el autor le advierte, en el capítulo 2, creo, en capítulo 2, déjame ver si encuentro el versículo, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, y aquí es cuando está hablando de que Jesús es más grande que los ángeles, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, imagínese ahora, imagínese la que está diciendo el Señor Jesucristo, que dijo cuando estaba en vida, cuando estaba encarnado, dice: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, hace una pregunta el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y él está atacando lo mismo que vengo diciendo desde el principio. Como quitaron a Cristo de la ecuación, ahora ya la salvación no es por medio de la fe como fueron enseñados. La salvación no es por medio del acto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora la salvación es a través de sus obras. Y le dice: voy a tener que enseñarle nuevamente que esas obras son obras muertas, que no pueden salvar, no pueden hacer nada, porque no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ellos están recayendo nuevamente en sus antiguas prácticas. Oh, hermanos, cuidémonos de nosotros volver de donde el Señor nos sacó. Cuidémonos de no ser como el cerdo que vuelve a ese lodo cenagoso, como el perro que vomita y vuelve y se come ese vómito. Es un símil que hace el apóstol Pablo en otro libro de el cristiano cuando vuelve hacia atrás. Es como un perro que comió algo, duró horas con eso en la barriga y de repente vomita. El Señor nos sacó el pecado, por así decirlo, ese es el pecado. No vamos a comernos ese pecado nuevamente. ¡Qué asquerosidad! Oh, hermanos, cuidémonos. Y quiero hacer una pausa de hablar de estos hermanos y hacer un llamado de atención a que, hermanos, no solamente volvemos atrás en las prácticas cristianas. Me explico. Quizás muchos de nosotros venimos de una influencia católica y tenemos eso en nuestra sangre, hermanos, y es terrible que nosotros, ya siendo rescatados, volvamos a esas viejas prácticas. Y me viene a la mente así un señor que yo hasta trabajé con él y me fui de misiones con él a Rancho Arriba. Y me dijeron en estos días, no, que él ya no es bautista, que él está yendo a una iglesia católica, que él quiere ser sacerdote o algo así, fue que me dijeron. Yo, ¿qué? ¿Pero qué? Un líder que conoce la palabra del Señor, que volvió atrás. Estamos viviendo esos tiempos de apostasía. Cuídense usted, hermano, de volver a esas viejas prácticas
religiosa de prender un velón en la casa, de prenderle una vela a un santo, de hermanos, yo, gracias al Señor, no viví eso de los católicos, pero, y no sé mucho de todo lo que hacen, del rosario, el pan que le dan, no sé cómo que se llama, la hostia, algo así. Hermanos, cuidémonos de esas viejas prácticas religiosas que pueden influenciar. Ahora bien, hermanos, también hay supersticiones que nosotros creemos que también nos afectan, o creíamos como dominicanos, que la superstición del bacá, que ponle un hilito a la niña para que no le dé hipo, que vamos que esas son prácticas diabólicas le ponen un guillo en un pie para proteger. Esas son prácticas diabólicas, hermanos. Y esas viejas prácticas, aunque parezcan, no, ya yo soy cristiano, yo no, esas son viejas prácticas que pueden caer, muchos hermanos, regresar atrás. El que mire este filme, mire que no caiga. Nosotros no somos mejores que los hermanos que están en Hebreo. Y estos hermanos volvieron a sus viejas prácticas de la imposición de la mano, que la salvación era por obra, no por la crucifixión, no por la obra que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. No era por eso. Ahora ellos lo cambiaron. Cuidémonos, hermanos, de caer en esas viejas prácticas. Pero no solamente de esas viejas prácticas de superstición, hermanos, sino viejas prácticas de inmoralidad y de hermanos, de no sé cómo decirle, por esas viejas prácticas que tenemos en el mundo de tomar, de darnos un humo que todavía el otro día no sabemos quiénes somos. Cuidémonos de esas viejas prácticas, hermanos, también de inmoralidad. Esa vieja práctica de creerse de que somos mejores, somos los superhombres, somos mejores que todo mundo. Cuidémonos, hermanos, también de esas viejas prácticas. Y esto viene, hermano, y le dije al principio en la introducción que le voy a dar la causa por la cual nosotros nos pamamos y dejamos de crecer. Y la causa número 1 es la que vengo tratando. Dice el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tarde para oír. Tarde para oír la palabra del Señor. Saque un tiempo y póngase a analizar si usted ha leído desde Génesis hasta Apocalipsis y agréguele ahí hasta la concordancia que tiene la Biblia. Si usted ha leído desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro completo, si lo has leído, por lo menos una sola vez en su vida de cristiano. Si usted tiene ya más de un año de ser cristiano y todavía no has leído este libro completo, propóngaselo hacerlo. No le voy a decir que está mal, propóngaselo hacerlo. Esto es lo que a nosotros nos pama el crecimiento espiritual. Y de hecho, hermanos, debemos de buscar este crecimiento espiritual. Debemos de anhelar este crecimiento espiritual. Oramos los miércoles por crecimiento espiritual para la iglesia, por unidad para la iglesia, pero si nos apartamos de la palabra de Dios, si no escuchamos, si nos hacemos perezosos, si nos hacemos lentos, entonces, hermano, la oración no va a tener ningún efecto si nosotros no ponemos en práctica el oír la palabra de Dios, hermano. Y es tremendo porque oír la palabra de Dios no es solamente venir y sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Y le acabo de decir, no es solamente de leer la Biblia. Esto no es escuchar la palabra de Dios. Yo me voy a poner y la voy a leer. No, hermanos.
es poner en práctica lo que en ella hay. Hermanos, y no tan solamente eso, es que es un conjunto de elementos que se dan alrededor de la vida cristiana que determina si un creyente está escuchando verdaderamente la palabra de Dios o no. Y uno de ellos, hermano, es buscar consejo. Si usted va a tomar una decisión y no busca consejo bíblico, usted no está escuchando la palabra de Dios, porque usted va a tomar una decisión no en base a un principio bíblico, sino en base a una experiencia propia. Busque consejo. Y tenemos un gran hombre de Dios que nos puede aconsejar sabiamente, que conoce la Biblia, y tenemos ese privilegio. Así que, hermanos, no seamos perezosos al atender a lo que Dios nos quiere decir. Busque escuchar esta bendita palabra. Esto es lo que nos estanca para crecer, nos estanca para ser un cristiano maduro. ¿Y cuál es la consecuencia de nosotros no crecer, de no ser cristiano maduro? Más adelante lo dice la palabra del Señor y me encanta leer la Biblia. Déjeme leer el versículo 12 hasta el 14. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y esta palabra rudimento quiere decir fundamento, principio. Tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Y miren cuál es la consecuencia de nosotros no ser creyentes maduros, de nosotros no tener la palabra de Dios como prioridad. ¿Cuál es la consecuencia? Se lo voy a leer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es lo terrible, hermano, que al ser cristianos pequeños, que al ser cristianos enanos, no podamos diferenciar entre el bien y el mal. Un niño pequeño, usted lo deja en el tomacorriente y le pone un tenedor en la mano, ¿qué usted cree que va a pasar? Lo va a entrar. ¿Por qué? No conoce la diferencia entre un correntazo y un no correntazo. No lo conoce. Y posiblemente lo meta más de una vez porque no conoce la diferencia. Y esto es lo terrible, hermano. No conocer la diferencia entre el bien y el mal. Muchas doctrinas por el mundo salen y el cristiano pequeño, el cristiano inmaduro, se va a ir detrás de esa corriente de doctrina. Sí, es verdad. Ahora tenemos que usar todo mundo una bata roja. ¿Una bata roja? Sí. Y todo mundo vamos a aparecernos con una bata roja, porque esa es la nueva doctrina. Por poner un ejemplo, dije eso, hermano. Ese es el peligro. No conocemos, se presentan situaciones y al no conocer vamos a cometer errores en nuestras vidas, vamos a cometer equivocaciones en nuestras vidas, porque no conocemos el discernimiento, no sabemos discernir entre decir, no, esto es malo, esto no le agrada al Señor, esto no me conviene a mí, esto es malo. Esto va en contra de un principio bíblico que yo conozco, porque yo soy un cristiano maduro y no lo digo para orgullecerme, sino lo digo para confirmar lo que ya yo estudié en la palabra de Dios. Esto me hace daño, yo no voy a seguir esta corriente. Esto le hace daño a la iglesia. Y cuando ven a un hermano que está metiendo su tenedor en el tomacorriente, usted va a ir, hermano, eso está mal, eso está malo.
en una se va a quedar y se va a matar, se va a electrocutar. Venga, hermano, déme ese tenedor. Y botamos el tenedor. Porque usted está viendo que su hermano no está haciendo algo bien. Entonces un símil que hice, pero a lo que me refiero es cuando usted vea que su hermano no está caminando bien, cuando usted tiene un discernimiento del bien y del mal, usted va a ir y le va a aconsejar a su hermano, hermano, eso le va a hacer daño. Quizá ahora usted no lo ve, pero luego usted lo verá. ¿Y por qué que no podemos discernir? Porque no escuchamos. No escuchamos. Y muchas veces estamos sentados y la predicación nos entra y nos sale. Incluso, hermano, nos aprendemos un versículo en la mañana para decirlo en la noche y me lo preguntan el próximo domingo y no me lo sé. ¿Por qué? Porque no escuchamos ese versículo. Nosotros no le pusimos atención, lo memorizamos y quizá lo leemos otra vez y te lo decimos así, como un periquito. Romanos 3:23, porque la paga del pecado es... Y lo decimos rapidísimo, pero ni entendemos ni una sola palabra de lo que está diciendo ese versículo. Porque no estamos atentos a lo que dice el Señor en su palabra. Ya le di la causa, le di la consecuencia. Ahora, hermano, le voy a dar la solución. ¿Cuál es la solución cuando estamos estancados, no crecemos, no vemos avance espiritual en nuestras vidas? Hermano, lo primerito que debemos de hacer es reconocer en el estado en el cual nos encontramos. Si usted no reconoce que necesita ayuda, usted no va a buscar ayuda. Cuando un enfermo está enfermo y él dice que él no está enfermo, por más pastilla que usted le dé, no se la va a tomar. Hay que obligarlo. Así que lo primero, hermano, es que debemos reconocer en el estado en el cual nos encontramos. Y si nos encontramos en un estado de madurez, aquí está la solución. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, nuestro Señor Jesucristo, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad. Tenemos una debilidad. Vamos a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos esa confianza. Ya no tenemos que llevar un macho cabrío. Ya no tenemos que ir donde otra persona, donde un sacerdote que interceda por nosotros. No, podemos ir directamente. Señor, aquí estoy, he fallado. Pedirle perdón al Señor y pedirle lo que usted quiera hacer con su vida. Si quiere crecer o si quiere quedarse así, sin discernir entre bien y el mal, y seguir tomando malas decisiones y que su vida vaya de Guatemala a Guatepeor. Entonces, hermanos, vaya delante del Señor y busque la dirección de Él. Ese es el primer paso para lograr salir de ese estancamiento espiritual, de que no veo que estoy progresando en la vida cristiana. El segundo paso, hermanos, que yo le puedo decir es que busque la dirección del siervo de Dios. Acérquese al siervo de Dios, diga, yo quiero crecer. Yo no quiero seguir siendo un cristiano inmaduro. Yo no quiero seguir siendo un cristiano pequeño. Pastor, necesito su dirección. Ayúdeme a crecer. Esto es una solución práctica que podemos hacer para no quedarnos pequeños. Y si los miembros de la iglesia no crecen, obviamente la iglesia no va a crecer. Y cuando nosotros crecemos, entendemos aún más el compromiso que tenemos con cada uno de los hermanos. Y esto es tremendo. Amén. Bien, hermanos, esto era todo lo que traje en esta mañana y quiero que el Espíritu Santo haya hablado a su corazón y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.